Continuamos con nuestro módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia, o ustedes lo verán anunciado como la intimidad a la luz de las Escrituras. También le hemos puesto nombres para sortear los algoritmos, ¿no? De la censura, que esto no tiene nada que ver, pero las máquinas son insensibles y censuran a quien oyen que tengan que censurar. Por eso es que la tenemos que manejar de esa manera. Bien, quedamos de seguir en la página 19 de su manual. Si ustedes tienen ahí a la vista su manual, estamos en la página 19 y yo voy tocando los subtítulos y los voy a ir explicando, pero no le vamos a dar una lectura puntual para acelerar nuestra ritmo que llevamos de esta materia. Y estamos en el subtema de la imaginación. Porque es una de las áreas mucho más sensibles en el ser humano, en el hombre, en la mujer, en todas las edades, ¿sí? Y yo para poder entrar al tema y consultar a la escritura, les voy a pedir que abran sus Biblias y vamos al capítulo, al libro de Levítico, al capítulo 18, ¿sí? Del Levítico. Vamos a ver ahí cómo esta parte tan importante que se da en la imaginación tiene un proceso y el Señor sabía muy bien, porque somos su diseño, de cómo funcionamos en esta área y lo delicado, pues lo fino que es la función que la necesitamos nosotros en cuanto a la imaginación, porque la imaginación, o sea, formarse imágenes, o sea, la actividad de estarse formando imágenes, tiene mucho que ver con la creatividad. ¿Cuántos de nosotros, algunos inclusive tal vez trabajen en algo así, en el que tienen que estar echando mano de la creatividad? Por ejemplo, los diseñadores, los que fabrican cosas, etcétera, ¿no? Casi para todas las cuestiones de la vida diaria, nosotros requerimos de tener una actividad en nuestras áreas de la imaginación, y no es la excepción, no solamente en el trabajo, sino también en la diversión, en casi todas nuestras actividades. El aprendizaje, la experiencia, todo eso tiene que ver el nivel de inteligencia natural que tengamos para irnos formando imágenes que según la finalidad que les demos es como las vamos a procesar, como las vamos a usar, ¿sí? La cuestión está que cuando se sobrepasa un cierto equilibrio o un cierto límite y empezamos a irnos más en el terreno de lo imaginario, es muy fácil que acabemos subyugados por la imaginación y que después ya dejemos o ya no estemos tan ubicados en un plano de la realidad, ¿sí? De hecho, hay sustancias químicas adictivas que estimulan muchísimo la imaginación y en esos casos, bueno, estas personas es tan fuerte el estímulo, pues que se acostumbran a ellas y después las buscan. Ustedes saben a lo que me refiero. Y no necesariamente se requiere de sustancias químicas que se ingieran, sino que es natural en el hombre pues para muchas funciones de la vida diaria. Por ejemplo, el cazador, cuando recién el hombre empezó con la civilización, tuvo que echar mano de su imaginación, de observar cómo eh, caminaban, corrían, se escondían los animales, para imaginarse una manera de elaborar una trampa y cazarlos, ¿sí? Y así, para pescar, para cazar, ver el color de las frutas, distinguir cuando ya estaban podridas o estaban ya mal y no comérselas, o distinguir las frutas venenosas. Los colores en la naturaleza indican muchas veces alerta o peligro. Entonces el hombre ha aprendido, porque es un diseño de Dios. La imaginación es un diseño de Dios en nosotros,
para usarla, pero cuando se hace fuera de la comunión con el Señor, puede ser riesgoso en el ámbito espiritual. Y el capítulo 18, que está dado y se le dio a Moisés para que se les instruyera al pueblo de Israel, tiene mucho que ver con el área de la imaginación y la propia área de la intimidad, ¿sí? Vamos a ver por qué, y vean ustedes cómo cuando nosotros ya lo vemos desde esta perspectiva, como también lo hemos estudiado en el de procreación y embarazo, le empezamos a encontrar sentido a mucho de lo que está aquí escrito. Y tal vez lo hemos leído alguna vez, pero no con el detenimiento que esto haremos a continuación. En el capítulo 18 de Levítico, el Señor le dice a Moisés, ¿sí? O sea, no lo dice Moisés, ni ningún profeta, ni no. Dios mismo se lo dice a Moisés, el creador de nosotras, de nuestras personas. Está bien, Lori, está bien, luego ve la clase. De nosotros, que Dios creó, o sea, vemos su mano de él detrás de esto. Dice el versículo 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor su Dios. Se pone la supremacía y la soberanía de Dios por lo que está a punto de decir. Dice, no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo les conduzco, ni andarán en sus estatutos. Y por lo que va a hablar el Señor a continuación, los ordenamientos, los mandamientos que les va a dar a través de Moisés, el Señor se estaba refiriendo a estas dos civilizaciones, la egipcia y la cananita, que en Canaán estaban los amonitas, los moabitas, principalmente, bueno, estaban los filisteos, los fereceos, los jebuseos, los heteos, todos esos, ¿no? Pero que todas estas culturas tenían una situación en una administración o manejo de su sexualidad bastante distorsionada del original propósito de Dios. Como lo consideramos en las primeras sesiones de esta materia, nos acordamos cómo es que se vio afectada cuando tratan de ocultar su genitalidad al Señor Adán y Eva. ¿Se acuerdan que se hacen hojas de higuera y el Señor les tiene que cubrir con una piel de animal y todo, etcétera, ¿no? Bueno, el hombre en su naturaleza adámica o en una naturaleza carnal, como se le quiera reconocer, va a continuar con una área muy afectada en el área de su propia sexualidad y que va a entrar en una relación muy estrecha con la imaginación. Por eso es que el Señor tiene que darle estas leyes a Moisés para que las obedezcan su pueblo de Israel. Por esa contaminación de la cual ellos habían salido, que eran los egipcios, que todavía hasta la actualidad existen muchas pinturas en las pirámides y en las ruinas egipcias, pinturas, jeroglíficos, o sea, bueno, esculturas, tal vez sí, de connotación de la sexualidad, pero en un ámbito espiritual, ¿sí? De dedicarle esta área del ser humano a espíritus, ¿sí? A sus dioses. Y bueno, como fue muy común entre la familia del faraón, de los faraones de ese tiempo, que ellos se unían en matrimonio, no se unían con cualquier mujer, se unían en matrimonio con sus hermanas, los faraones. Tenían que ser sus hermanas, no se unían con otras mujeres. Que llegara una mujer así extranjera, no, mucho menos extranjera, porque ellos se creían dioses en la tierra. Y ellos así pensaban que si eran descendientes de dioses, solamente los matrimonios tenían que darse entre dioses, ¿sí? Por eso es que hacían eso, o sea, ¿qué era eso? Incesto. Y por eso existen hasta la actualidad pinturas y esculturas de faraones con las cabezas deformes,
las momias que han estudiado de faraones, les han encontrado con un montón de enfermedades, ¿sí? Que eran por las mezclas de ser parientes genéticos, ¿no? Por eso también Dios prohíbe. Al principio no lo prohibió, porque pues así es como se iba a difundir el género humano después de Adán y Eva con las generaciones que nacieron, pero porque todavía la raza humana era una raza muy joven en la Tierra. Todavía no había suficientes mezclas de los millones de genes que tenemos que pudieran haber anomalías. Pero después, ya para esos tiempos, sí ya había anomalías genéticas, ¿no? Ya lo sabía, ya había pasado. Y por eso es que el Señor empieza a prohibir el incesto, o sea, la relación entre consanguíneos, ¿sí? Pero había una cosa más, que este, esa, la el trasfondo espiritual era lo que más había afectado a los hebreos en Egipto. Y cuando ellos salen y se van a Canaán, donde estaban todas las etnias de los amonitas, de los moabitas, que descendían, eran descendientes de una relación incestuosa que fue entre Lot y sus dos hijas, ¿sí? Que de ahí nacieron los amonitas y los moabitas, y que es donde surgieron todos los antiguos cultos sexuales en esas regiones. Todas las, hasta hoy existen mucho. eh, Hay un video que vamos a ver después del culto Afrodita, que así se llama, o les mando el link para que ustedes lo busquen en internet mejor y lo vean. No se atrasen cuando les mande yo links de videos que tengan que ver, sí procuren verlos, para que entiendan de lo que estoy hablando, ¿sí? Dedíquenle unos minutitos nada más para que puedan ver es formación educativa también. Entonces les voy a enviar uno de dónde surgieron los cultos a Afrodita, que es a lo que se enfrentó el apóstol Pablo en Corinto, en Éfeso, en toda la zona de Grecia. Él se enfrentó a esos espíritus, y es por medio de esa confrontación que él resuelve toda la cuestión del adulterio, del divorcio, de todo ese tipo de cosas, confrontándolos con los dones del Espíritu Santo. Muy interesante en el Nuevo Testamento, que vamos a ver algo de eso también más adelante. Ahora estamos en este tiempo histórico del pueblo de Israel. El Señor sabía que iban a llegar a un lugar de muchísima depravación en esta área, con mucha inmoralidad, mucha, que inclusive todas estas etnias tenían enfermedades muy antiguas, porque hay referencias de enfermedades de transmisión sexual, las había. Además, el Imperio Romano por eso cayó, el Imperio Griego también, los asirio-babilónicos también, todos tuvieron su punto débil en esta área. Y hoy la vemos también. Hoy toda la mayoría de las civilizaciones, sobre todo occidentales y angloeuropeas, están en una decadencia por esta área. Lo estamos viendo. O sea, no hay que comprobar nada. A donde ustedes vean, ya está eso. Bueno, esos tiempos ya se vivieron, ya se vivieron. Y no han cambiado. La tecnología le ha dado una cierta variante, pero el trasfondo espiritual es exactamente el mismo. No ha habido cambios. Y lo que está aquí en el capítulo 18 de Levítico es el trasfondo espiritual, porque esto es lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que verse, ¿no? Bueno, en el versículo 3 dice, no harán como hacen en la tierra de Egipto, ni los de Egipto ni los de Canaán. 4. Mis ordenanzas pondrán por obra y mis estatutos guardarán andando en ellos. Yo, el Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, el Señor. Bien, entonces está siendo muy evidente que habla de comunión, ¿sí? Y que Dios tiene que ver con lo que a continuación va a decir. Dice, ningún varón se llegue, o sea, la manera hebrea, tenga intimidad sexual. No se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ahora, desnudez en el concepto hebreo significa observar con detenimiento, ¿sí? Observar con detenimiento.
pero es como quitar una cubierta de algo y ver lo que está abajo, ¿sí? Por curiosidad, por ejemplo, para reparar, ese es el otro concepto que tienen los hebreos. Quitar una cubierta de algo, por ejemplo, de una máquina cualquiera, quitamos lo de afuera, la carcasa o lo que sea, para ver cómo está el funcionamiento interior, ¿sí? Y lo vemos con mucho detalle y vemos, esto está roto aquí, hay que cambiar un repuesto por acá, esto también, sí. Esa es un concepto de desnudez para los hebreos. El otro es observar con morbo, los genitales del prójimo, ¿sí? Cualquiera que sea, del prójimo, con morbo, ¿bien? Hago el énfasis. Y eso es ese concepto o entendimiento es lo que le está diciendo el Señor a Moisés. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Ok? Sí, Alberto. ¿Por qué dice acá ningún varón? O sea, es como que la iniciativa la da el varón generalmente, o sea, o en forma general, ningún varón dice, hace alusión específicamente al género masculino. ¿Hay alguna Ujú. razón? Porque ellos de alguna manera sí tenían algo que es histórico en el pueblo de Israel. Seguían todavía todas las enseñanzas y lo que se había logrado hablar desde Abraham, con la cuestión de la circuncisión, que de eso vamos a hablar, que es importante, porque ahí vamos a encontrar la relación, Alberto. ¿Por qué? Porque encontramos este ordenamiento que se le da a los varones, ¿no? Ujú. Pero lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver más adelante, y está bien. Ahí conservamos la pregunta y la vamos a contestar. Bueno, dice después, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez en ese sentido que ya mencioné. Dice, yo Jehová. Ahora, la observación, así voy a hablar esta palabra, que ustedes ahí la leen así, pero yo voy a decir observación, ¿está bien? Para evitar la censura. Dice, dice, para descubrir, para observarla. Yo Jehová. 7 dice, la observación de tu padre o la observación de tu madre no descubrirás. Tu madre es no descubrirás para observarla. Ahí vemos cómo está el otro concepto de quitar una cubierta, ¿sí? Dice, la desnudez de la mujer de tu padre, bueno, ya se me salió, no descubrirás, es la observación de tu propio padre, ¿ok? Yo soy el primero que me infracciona. Y así sigue hablando vez tras vez tras vez todas las posibilidades que puedan darse en la convivencia tanto familiar como aún social, ¿sí? Y ahí sigue hablando de la de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, o sea, alguien que no es familiar, no, no descubrirás esto. De la hija de tu hijo, la nieta, o de la hija de tu hija, de la hija de tu propio hijo, o sea, varón, si tienes un hijo varón, o la hija de tu hija, tampoco. En ese sentido, quiero hacer claro, ¿sí? En ese sentido de maldad, de malicia, ¿ok? Eh, de la hija de la mujer de tu padre, o sea, la hermanastra, engendrada de tu padre, tu hermana es, no descubrirás esto. Sigue en el 12, por ahí voy ya. De la hermana de tu padre, o sea, la tía, es pariente de tu padre. La de la hermana de tu madre, o sea, por el lado maternal, la tía, la del hermano de tu padre, ya a un varón, no llegarás a su mujer, o sea, sería la hermano de tu padre, pues es el tío, con la tía, casada con un tío. Es mujer del hermano de tu padre, la de tu nuera, de la mujer de tu hermano, una cuñada, es la de tu hermano, de la mujer y de su hija, cualquiera, ni tomará la hija de su hijo, ni la hija de su hija, son parientas y es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo esta observación delante de ella en su vida.
y no llegarás a la mujer para descubrir y observarla mientras esté en su impureza menstrual, ¿sí? Que esto iba a ser muy importante porque me han hecho esta pregunta. ¿Por qué el Señor les prohíbe a las mujeres israelitas que durante este periodo menstrual de la mujer no se deba tener intimidad? Bueno, les doy la explicación médica. Y el Señor lo sabía bien, aunque a lo mejor ellos no lo entendían, pero hay una razón médica y yo como médico se las puedo decir, tengo esa autoridad de decírselos, porque cuando fluye el desprendimiento del endometrio, que eso es la capa interna del útero, se desprende ahí, hay hemorragia natural y fluye, es ya células muertas, sangre muerta, ya no tiene función alguna y tiene que ser expulsada. Entonces se expulsa y cuando fluye a través del cuello cervical, del cuello uterino, sale y, bueno, se va exteriorizando, ¿no? Por todo el canalito hasta afuera. Bueno, cuando hay una relación íntima, por la misma mecánica de la relación, se puede, dentro del útero está totalmente aséptico, o sea, no hay bacterias, está totalmente libre de bacterias, de virus, de nada. Solo estas células muertas que son expulsadas. Pero cuando hay un acercamiento de esta naturaleza y llega este flujito al conducto propio de la mujer, se contamina con las bacterias que normalmente existen en ese conducto último que tiene la mujer. Es inevitable. Es más, es necesario que existan este tipo de bacterias y hay hongos microscópicos que entran en equilibrio y es lo que es la microbiota propia de la mujer, en los genitales de la mujer, para mantenerla en un equilibrio químico. Es necesario. Cuando se afecta, vienen consecuencias complicadas, ¿no? Se tiene que solucionar eso por el especialista. Bueno, cuando hay una relación de esta naturaleza, en esos momentos se hace un efecto de contraflujo y se regresa fluido contaminado al interior nuevamente del útero y entran bacterias y lo que sea, que va a contaminar el interior del útero y va a producir una endometritis, que así se llama, y se puede hacer crónica, de tal manera que cuando esa mujer no le va a quitar la posibilidad de embarazarse, pero cuando se embaraza, va a eliminar al bebito, lo va a eliminar, ¿sí? Porque hay un rechazo, porque está inflamado, está infectado, está tratando de salir adelante, hay demasiados glóbulos blancos y bueno, todos los sistemas de defensa de la mujer y elimina lo que encuentran a su paso, los glóbulos blancos, y entre esos está un embrioncito. Entonces, por eso el Señor tenía que preservar la vida del pueblo de Israel en el desierto y por eso les prohíbe eso. Dice, no tendrán intimidad en ese momento. ¿Por qué? Porque también él dice, no habrá mujer estéril y que elimine al bebé en mi pueblo. ¿Sí? Por esa razón es que él lo prohíbe. Ahora la razón médica ya la conocemos, ya la sabemos. Bueno, seguimos en el 18. Estábamos en el versículo 19. Ahora, vean cómo llega al versículo 20. Y el capítulo 18 está dividido en diversas circunstancias. Hasta el versículo 19 es la observación, ¿sí? Ya dijimos cómo, con qué palabra, la observación. Pero ahora dice otra cosa, en el 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Bueno, ¿en qué sentido? En todos. En el sentido principalmente espiritual. ¿Por qué? Porque este mandamiento viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, no lo está diciendo un médico, no lo está diciendo un infectólogo, no lo está diciendo un psicólogo, lo está diciendo un médico. No, ni un infectólogo. No, lo está diciendo Dios el creador de este sistema de reproducción. ¿Sí? Hay que tomarlo en ese nivel. Bueno, dice, y la contaminación puede ser también a nivel del alma y biológica.
también con las enfermedades de transmisión por esta vía. Cualquiera de las tres o las tres se dan. Y lo está el Señor advirtiendo. Dice en el 21, y de repente se mete esto, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, y yo el Señor. ¿Y quién es este personaje que se menciona aquí? ¿Quién es este Moloch que se está hablando aquí? Bueno, les voy a pasar a ver, déjenme abrir mi archivito. Moloch es una deidad que los egipcios lo tenían cuando adoraban al becerro. ¿Se acuerdan del becerro de oro que construyó con el oro que les dieron los egipcios a los israelitas cuando salieron de Egipto? ¿Sí? Que les dieron les dieron joyas, plata, bueno, todo eso. Y fundieron todo esto, y cuando funden esto, lo hacen el becerro de oro. Todo esto que ya existía y que venían los israelitas después de haber vivido tantos años en el ámbito de los egipcios, pues muchos ya hacían cultos a esta deidad. Bueno, aquí pueden ustedes ver esto que está escrito acá, que es respecto a lo de esta deidad. Pero vamos a aumentarle porque está muy pequeña, no alcanzan a leer, yo creo. Ahí sí se lee bien, ¿lo alcanzan a leer bien? ¿Sí? Bien. Dice, referente a Moloch. ¿Quién es este personaje que de repente se mete ahí? Bueno, Moloch, aquí está en hebreo, Mulk, así se pronuncia, se trata de una divinidad adorada por los pueblos del Levante, mencionada varias veces en la Biblia, todas las áreas de Egipto y del Asia Media. ¿Bien? La palabra Molech no representa la pronunciación original del nombre en hebreo, y no es más que la vocalización del griego Moloch, encontrada en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, que fue un tipo de Biblia como esto está quedando grabado, lo van a poder ver en el video, ¿bien? Tradicionalmente se ha interpretado a Moloch como el nombre de un dios, probablemente denominado el rey, pero pronunciado a propósito de Molech en vez de Melech, utilizando las vocales de la palabra hebrea Boshet, que significa ignominia o abominación, que tiene este sinónimo. Sin embargo, en otros pasajes, el dios de los amonitas es llamado Milcom, no Moloch, como está en el libro de los Reyes. La Septuaginta lo llaman Milcom en Reyes 1:11:7 en vez de Moloch, aunque esto sugiere un posible error de la transcripción. Es el mismo, como dice el dicho, la misma gata pero revolcada, ¿no? Es nada más cuestión de pronunciación. Por otra parte, se suele confundir con Baal, semítico cananeo, Baal, amo o señor en hebreo. Baal en árabe, Baal, una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia: babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, filisteos, israelitas y sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Pero hay otro Baal, porque Baal significa simplemente señor, que es Baal Zebú, que es el señor de la corrupción o el señor de las moscas, ¿sí? Que también por ahí los voy a mencionar más adelante, y ese está terrible. Bueno, pero estamos con Moloch. Generalmente Moloch era representado con una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza como un báculo, ¿sí? Que hace poco se inauguraron los Juegos Deportivos de Europa y sacaron un Moloch gigantesco. No sé si vieron los videos, pero un toro gigantesco y rendiéndole adoración, así, adoración plena en un acto deportivo de hace unos meses. O sea, sigue estando ahí. En el Coliseo Romano está esa escultura, y la gente que sabe de esto va y adora todavía a este falso dios, ¿no? Los sacrificios preferidos a Moloch eran, aquí vean,
los pequeñitos, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia, según ellos. Esto no está esta ilustración, la quitamos, pero bueno, por la cuestión de derechos de autor. Bueno, en los templos en los que se rendía culto a esta deidad falsa, se encontraba una estatua enorme del bronce de Dios. Dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados, de tal manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. Eso hacían. Todas las familias de esas regiones estaban obligados a entregar en sacrificio a su hijo primogénito. Lo tenían que entregar, ¿sí? Aquí autores tan antiguos como Plutarco en Supersticiones lo dice. Antes de que la estatua fuese llenada, se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Diodoro Sículo, un historiador, escribió lo siguiente referente a esto. Dice, había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos, que es otra forma de decirlo, pero en esas regiones, con las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Teodoro también relata que los familiares tenían prohibido llorar y que cuando Agatocles derrotó a Cartago, los nobles cartagineses creyeron que habían disgustado a Moloch, así que sustituyeron a los niños recién nacidos por sus propios hijos para el sacrificio. Intentaron compensar al dios realizando el holocausto con 200 niños de las mejores familias ininterrumpidamente, llegando a sacrificar 300 en total. La gigantesca estatua de bronce estaba al rojo y las tropas que asistían a la ciudad asistían al espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado. También lo relata Clitarco en un comentario sobre la República de Platón, que son escritos muy antiguos, pero bueno, para que vean que lo que dice la Biblia no es imaginación de los hombres, de los escritores de la palabra, sino que hay referencias de otros escritos tan antiguos. Dice, al venir, es lo que dice Clitarco, al ver venir al sumo sacerdote de Moloch vestido de túnica púrpura, color de pureza, le pregunté cuál es el origen del culto. Me contestó que en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe y hoy en día, si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra, serían piedras lo que se encontrase en ella. Entonces, en medio de una plataforma, había una estatua de Cronos con las palmas extendidas sobre un brasero de bronce, las llamas que encullen a los niños, ¿sí? Que eso seguramente ocurrió después del diluvio, seguramente desde entonces. Cuando las llamas alcanzaban el cuerpo, sus miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír, hasta que el cuerpo contraído se desliza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta muesca se conoce como risa sardónica, puesto que ríen al terminar su vida. Moloch aparece en el primer libro de los Reyes 11:7. Ahí está, pero nosotros estamos leyendo Levítico y tal, ahí dice. Entonces, va en el primer libro de los Reyes 11:7 ahí. Entonces Salomón hizo construir un gran edificio para Quemos. Fíjense, Salomón, en su apostasía eso hizo. La abominación de Moab, en la montaña que hay frente a Jerusalén, y a Milcom, la abominación de los hijos de Amón, que es este mismo. Levítico 18:21, que dice, no entregarás a nadie de tu descendencia a Moloch, ni profanarás tu nombre, el nombre de tu Dios, yo Yahvé, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros este ritual que se da en los, y el cual el Señor quiere proteger al pueblo de Israel, que no vayan a caer en este tipo de cosas, porque pues no, era por propia preservación del pueblo de Israel que tenía que no darse, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí un video.
Espérenme. Ok. Ahora, déjenme poner en condiciones esto. ¿A qué horas tenemos? ¿A qué horas son? Bien, sí, creo que nos da tiempo de verlo. Sí pudieron verlo y oírlo bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues sí, recientes descubrimientos han encontrado miles de urnas, miles. Ahora, esto pasaba en ese tiempo, pero ¿creen ustedes que eso ya desapareció? No, se sigue haciendo y ya saben por medio de qué. Se siguen sacrificando inocentes. ¿A quién? A esa entidad. ¿Y de dónde surgió esa entidad espiritual? Lo de menos es el nombre y la apariencia. Todo eso viene de la imaginación del hombre con una naturaleza corrupta, ¿sí? Y caída. Sí, sí, es de History Channel, Fer. No sé si tenga el link, pero voy a buscarlo, pero sí se puede encontrar. Entonces, no es algo que hoy haya desaparecido. Entonces, eso hace que esto que está escrito acá, que estamos leyendo, sigue actual. Bueno, cuando en el versículo 21 llega a este punto de no ofrecer a esta entidad viene de la imaginación corrupta del hombre sin Dios, le dice ahí al pueblo de Israel, el Señor, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y después sigue, en el 22, empieza a hablar ya de francas anomalías en las relaciones íntimas. Ya aquí dicen en el 22, con varón, como con mujer, pues abominación, y con animales, la zoofilia. En ninguna de estas cosas se amoncellarán, o sea, se unirán. En el 24, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Y la tierra fue contaminada. Yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni al natural, ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes y la tierra fue contaminada. Así es que queda muy claro que era con la conducta que tenía que guardar el pueblo de Israel en una cuestión de trasfondo espiritual, 100%, ¿sí? Va más allá de conducta, de modas, porque así se usa ahora. Dice, no, a ver, la cuestión espiritual sigue siendo exactamente la misma, porque es eterna. Y los demonios que hay detrás de todo eso siguen siendo los mismos. La única diferencia es que hoy hay tecnología, en lugar de que hoy haya una escultura de bronce como la hacían en ese tiempo, pues ahora existe una salita con algunos colegas, entre comillas, que se dedican a hacer eso, ¿verdad? Y bueno, entonces, no ha cambiado. ¿Y de dónde proviene todo esto? Bueno, todo esto proviene por los estímulos que se reciben y ya regresando a nuestro manual. Pero quiero comentarles porque en el capítulo 20, aquí vuelve a retomar, pero ahora vean en dónde enfoca el Señor a través de Moisés y en dónde repercute, que esto tiene mucho que ver con la escuela de familia. Dice en el 20, versículo 1, habló el Señor a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro terminará su vida. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no acabar con su vida, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo por todos los que fornicaron en pos de él y fueron detrás de este ídolo. Y bueno, y empieza aquí a manejar el Señor, a través de Moisés, un lenguaje que tiene una connotación muy cercana a la situación del manejo de la sexualidad, ¿sí? Porque dice,
bueno, ahí si me siguen con la lectura en el versículo 6, no voy a pronunciar la palabra que empieza con la letra P. Dice, y la persona que atendiese a encantadores o adivinos para P, ahí dice, P, ok, sí, ¿ya la leyeron? Para P, tras de ellos, bien, tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo el Señor soy su Dios. Y así vuelve a hablar nuevamente sobre las costumbres, vuelve a decirlo otra vez, vuelve otra vez a decirlo de otra forma en el capítulo 20, aunque ya lo había dicho en el capítulo 18. Vean cómo ahí viene lo que les había yo dicho en el versículo 18 del capítulo 20. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere y hacer esa observación detallada, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Y bueno, claro que esto fue dicho a la manera de Dios para el nivel de cultura y conceptos que tenía gente tan antigua como esta. Pero bueno, ahora, gracias a la ciencia, sabemos que muchas de estas cosas tenían una razón: evitar las taras genéticas, o sea, las enfermedades, malformaciones congénitas, las probabilidades de pérdidas en mujeres embarazadas, la transmisión de enfermedades contagiosas, pero también, por sobre todo, la cuestión espiritual. Y ese es el elemento común. El tronco común es lo espiritual, que se deriva en todo este tipo de cosas, ¿sí? Que podían haber acabado fácilmente con los 40 años que estuvieron vagando en el pueblo de Israel en el desierto, hubiera acabado con ellos. Entonces fue una manera de que el Señor preservara al pueblo de Israel, históricamente hablando, hoy por hoy. No es una cuestión tanto como los israelitas, pero finalmente a quien el Señor está preservando, advirtiendo de vivir en santidad, en pureza en esta área, es a su pueblo, que es el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, y el pueblo de Israel, que, bueno, se supone que deban seguir, pero es cosa de ellos. Pero al menos el pueblo del cuerpo de Cristo sí tiene que seguir estos mandamientos, sí o sí. Con los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes ni saben en la que se están metiendo. Se están metiendo en una cuestión de trasfondo espiritual tremenda, porque abren el acceso a estos entes espirituales que están allí. Esos no se han ido y han trabajado generación tras generación tras generación, trayendo toda una serie de alteraciones sociales, familiares, hasta cuestiones de gobiernos, de estados, que tienen que destinar grandes cantidades de dinero para eso, o por allá dentro de lo que habla aquí la palabra, de desvirtuar este tipo de actividades, pues también se dedican grandes cantidades de dinero que podrían usarse para otro tipo de cosas, y no usar los presupuestos para algo así. Pero bueno, así están las cosas, ¿me explicó? ¿Y de dónde sale todo eso? Pues bueno, de aquí. Viene desde la imaginación. Cuando el Señor usa la imaginación para bien, veamos cómo si el Señor no está en contra de algo que él mismo creó, pero sí nos pide que la manejemos con sabiduría. Y aquí en su manual, donde dice con la imaginación, nos da un ejemplo. Ahí habla de cómo se maneja la imaginación por medio del Espíritu Santo, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Ahí hablamos de Éxodo capítulo 35, así es que si podemos ir ahí, Éxodo capítulo 35, en el versículo 30 y 31. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor acá? Están haciendo el tabernáculo. Se les están dando todas las indicaciones para que Moisés y Aarón y sus hijos construyan el tabernáculo. Y dentro de eso está la construcción de los elementos que había de haber dentro del tabernáculo, el candelero, o sea, todo eso.
Pero ¿de dónde sale? Y vean lo que hace el Señor, versículo 30 del capítulo 35. 30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón al que puede enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y el 1 del 36. Así pues, Bezalel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. ¿Y de qué echa mano el Señor? De la imaginación, para hacer diseños, que ellos fueron los que diseñaron con las indicaciones que después el Señor le fue dando de cómo hacer el candelero, el menorá, el altar, el arca del pacto, o sea, todo lo que ellos hicieron, cómo construir el tabernáculo, que finalmente, aunque estos hombres lo hicieron fielmente con las indicaciones, pero el tabernáculo era una figura profética del Señor Jesucristo, ¿sí? El tabernáculo era una figura profética del Señor Jesucristo, pero también es una figura profética de la intimidad entre un hombre y una mujer. También lo es, ¿sí? Ahí lo vamos a ver también para confirmar la santidad y la pureza que debe haber en la intimidad matrimonial, ¿sí? Porque esa es una de las finalidades. Una serie de disposiciones que se van a dar en este momento. Bueno, en nuestra manual, en el último párrafo del capítulo de la página 19 dice, esta misma función la utilizamos muchas veces en nuestro diario vivir, la imaginación. Si se unen las experiencias previas aprendidas y la imaginación, nos predisponemos a ejecutar materializando lo que logramos configurar en nuestra mente, y por supuesto que obtendremos resultados deseados o indeseados, dependiendo de los elementos manejados en ese momento. O sea, se nos deja a nuestra mayordomía cómo debamos manejar nuestra imaginación, ¿sí? Entonces, lo que tragamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, que ahí ha servido en la imaginación del sistema del mundo, en la impureza en esta área, para generar y explotar por medio de imágenes que el Señor menciona, y lo dice muy claro el apóstol Pablo. Miren, vamos a la carta a los romanos, en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Vean cómo está descrito acá, que es lo mismo, pero en el nuevo pacto, ¿sí? En el nuevo pacto, capítulo 1 de los romanos, dice desde el versículo 18. Ahora, acuérdense cuál era el contexto que leímos en el libro del Levítico, ¿sí? Capítulo 18 y capítulo 20. Ahora vean cómo lo enfoca el apóstol Pablo, porque aquí se lo está diciendo a los cristianos que viven en Roma. La carga que tenía el apóstol Pablo era que los cristianos en Roma, que hacían negocios con el pueblo de Israel y viajaban de Roma a Jerusalén y de Jerusalén a Roma, y muchos se convirtieron al cristianismo y regresaban a Roma, vivían en un ambiente muy inmoral, que eso es lo que hizo que decayera el imperio romano, ¿sí? Y pues
era la manera, las costumbres, la forma de vida. Y la carga de espiritual que tenía el apóstol Pablo era la inmoralidad que podía contaminar o que estaban contaminados las familias romanas, que se habían convertido al cristianismo, o israelitas que se fueron a vivir ahí, a estudiar y todo, que las familias adineradas, eso hacían, como la de Pablo, y que ahí aprendió de la academia griega Pablo muchas cosas, un hombre muy culto, y que era la preocupación de él. Y vean cómo el enfoque que le da, ya no tenía que decirles la ley de Moisés, el apóstol Pablo le da un enfoque como que es más práctico, ¿sí? Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, lo que no es justo delante de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y si se dan cuenta, en el versículo 20, para entender las cosas que fueron hechas por Dios, desde que fue creado todo el mundo, toda la naturaleza por el Señor, ¿cómo es y por medio de qué que las entendemos? Pues por medio de la imaginación, ¿sí? Por medio de la imaginación. Cuando nosotros vemos una fotografía o una pintura de un paisaje hermoso, precioso, eso es pintura en un lienzo o una fotografía, o ahora píxeles en la computadora. ¿Me explico? Pero ¿cómo hacemos y por medio de qué elemento nos disfrutamos, nos gozamos de ver una hermosa pintura y hasta decimos, ay, cómo me gustaría ir a ese lugar, y fíjense cómo pensamos. Me imagino estar en ese bosque, en esa playa, en esa montaña, sentir el aire, me imagino el aire y la brisa, y oigo el cantar de los pajaritos, de los grillos, o sea, usamos la imaginación, ¿me explico? Pero para admirar la creación, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Para qué nos fue dada? Pero no observar, como vimos en el capítulo 18 de Levítico, la observación morbosa del prójimo. También se usa la imaginación, pero en otro enfoque reprobado por Dios. ¿Ok? Dice después, en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y entre eso está la imaginación, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, su espíritu torpe fue lleno de tinieblas, es otra manera de decirlo. Y vean lo que pasa, que es lo que pasó con estos hombres en los cultos a ese Dios abominable. Dice, profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, como en la escultura que hicieron. O sea, ¿por qué se da la idolatría? Por la imaginación mal dirigida y mal enfocada y fuera de Dios. Todos somos susceptibles a eso, que hoy en este área en la que estamos tratando en este módulo, pues se traduce todo en la conducta, en esa área de que Dios creó pura y santa para disfrutarse en la relación matrimonial. ¿Me explico? Vamos bien. O sea, que nosotros podemos abrir un acceso a algo espiritual por estar, eh, pues, viendo y echando a andar la imaginación con ese tipo de imágenes, sí, totalmente. Y a esas imágenes, imaginación está junta la cosa, ¿no? Bueno, sigue diciendo en el 24, por lo cual, por consecuencia de lo anterior, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí ya le está dando el enfoque a esta área el apóstol Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que eso viene desde el huerto del Edén, cuando se cubrieron con hojas de higuera, Adán y Eva, honrando y dando culto a las criaturas, como ese
imagen de un toro, ¿sí? Mitad toro y mitad hombre, dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios permitió y los abandonó, los dejó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual manera también los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, ahí ellos con ellos, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y esto sigue avanzando, porque esto es la gran trampa que hay detrás de esto, de una ausencia de mayordomía en la conducta de esta naturaleza. ¿Qué es lo que sigue después? Bueno, lo que dice en el 28 dice, continúa, porque aquí se dan cuenta, está habiendo cada vez mayor y mayor y mayor depravación o involución en la conducta. Dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso es lo que estamos viendo hasta aún, hasta la actualidad. ¿Y todo de dónde viene? De la falta de mayordomía o de dominio propio en la imaginación. ¿Me explico? O sea que es una puerta de acceso a una cuestión de tipo espiritual tremenda, 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 tremenda. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, ahora, en su manual, bueno, ahí hablamos de todo esto, y ustedes lo pueden leer porque también no puedo hablar de muchas cosas acá, porque esto lo subimos a YouTube y después y es cuando viene ahí las disposiciones, ¿no? Va a terminar en este subtema, ahí está mencionado en qué va a terminar todo esto, ¿no? Que va a deteriorar totalmente la relación matrimonial por contaminación, por lo que enseña el sistema del mundo, y lo enseña mal, mal, mal. Viene un último punto que va a ser los recuerdos, pero bueno, ese ya lo vamos a ver, porque aquí ya vamos a entrar en un terreno, la próxima sesión, en el que una de las cosas que el Señor Jesucristo redimió en la cruz fue precisamente esta área, ¿sí? Y esto es impresionante lo que él hizo, bueno, el Padre Celestial, que aquí va a ser una como introducción a la restauración de esta área. Ahí vamos a hablar de una sanidad interior que se debe hacer por los recuerdos, por afectos negativos o positivos para saber qué decidir, traumas que se vivieron en el pasado de cada quien. Y finalmente vamos a entrar ya en la cuestión del Señor Jesucristo, para que todos, teniendo el entendimiento de cómo fue redimido en la cruz del Calvario, podamos ser libres, sanos y llevar a otros a una sanidad en este terreno, ¿sí? Porque pues es la iglesia de Cristo y los que tienen responsabilidades espirituales quienes tienen que hacerlo, ¿sí? Porque, miren, la psicología no va a tratar lo espiritual, olvídense, ni cree, ni la conoce, ni entiende. La psiquiatría, pues tratará ya enfermedades y todo, pero pues tiene sus limitaciones. Los únicos que pueden tratar lo espiritual son los hijos de Dios, las hijas de Dios, ¿sí? Y enseñarlo a los hijos, guiar a los que, aunque no sean nuestros hijos, pero sí, a nuestra responsabilidades, guiarlos desde pequeñitos y administrarlos como lo hablamos en el módulo de procreación y embarazo. Bien, bueno, ¿alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, creo que sí. Bueno, muy bien.
Vamos a parar.